Todo bien, Solís, ¿no? Qué buenas tardes. Me da mucho gusto estar en la universidad. Siempre agradezco la invitación de la maestra Diana Cortés. Cualquier actividad que tenga que ver con la UNAM a mí siempre me llena de alegría, porque yo estudié aquí, estudié letras hispánicas, lengua y literaturas hispánicas, se llama la carrera en filosofía. Entonces siempre recuerdo con muy buenos, recuerdo muy gratamente mis épocas de estudiante por acá. Y les voy a leer el primer texto de este librito que se llama Una familia de árboles. Eso dice mucho de cómo empecé yo a ver, cómo empezó a interesar la literatura, y después le leeré algunos poemas y dejamos unos momentos al final libres para que ustedes me pregunten lo que deseen. Los libros del segundo piso. Desde que empecé a saber que había algo llamado letras, frases, canciones, rimas, historias y más adelante poemas, cuentos, novelas, todo lo que se relacionaba con leer y dibujar garabatos que poco a poco pudieran convertirse en letras y después en palabras, se reveló para mí como algo misterioso y esencial. ¿De qué manera uno se convierte en un ser que vive principalmente para leer y luego, como oficio complementario de la lectura, para escribir, acotado y a la vez liberado por las palabras? En mi caso se debe, al menos en parte, a mi adicción cuando niña a las publicaciones semanales de la editorial Novaro. Es casi seguro que antes que libros empecé leyendo cuentos, como en los lejanos años 60 de mi infancia se les decía los cómics, las historietas que por entonces estaban en México en su época de gloria. Desarrollé una adicción al puesto de periódicos que estaba, y tal vez esté aún, en la esquina de Vicente Eguía y Pedro Antonio de los Santos en Tacubaya. Mis primeros años lectores, lo confieso, estuvieron dedicados sobre todo a conocer las aventuras de los supersabios, la pequeña Lulú y sus misóginos amigos del club de Toby, junto con la inolvidable bruja Ágata y su sobrina Alicia, y las de Archie y compañía también, y todas las de Walt Disney. Y no olvido las oscuras tradiciones y leyendas de la colonia, ilustradas en tonos sepias tan tétricos como las historias que aparecían en sus páginas, ni los clásicos ilustrados infantiles donde me enteré de la existencia de Pulgarcito, Cenicienta, Almendrita y su horrible novio Sapo. El departamento de ciencia ficción estaba habitado por Superman y los Cuatro Fantásticos, y el del melodrama lacrimógeno por Yolanda Vargas Dulce. Y también recuerdo, aunque vagamente, los cuentos protagonizados por unos rarísimos niños que se llamaban Sal y Pimienta, cuyos padres aparecían siempre incompletos. Salidos de una cornucopia interminable, cada semana los cuentos llegaban a los puestos. Yo me apresuraba y no olvidaba los días precisos en que había que pedirlos antes de que se terminaran. Y cuando volví a casa a leer los delgados cuadernos, coloridos y aún olorosos a tinta, era como si poseyera la llave para entrar a un mundo que durante un tiempo solo me pertenecía a mí. Esa aparición puntual y casi mágica de los cuentos, la superposición en sus tramas de un mundo cotidiano con otro donde lo imprevisto, lo absurdo, incluso podía ocurrir y ocurría, era para mí más importante que la misma escuela, con sus nebulosas lecciones de geometría o de historia, para no hablar del tormento de la aritmética para mí. Ya sé que aquí es lo contrario, ¿verdad? Aquí estamos tal vez ante personas cuyo tormento es la gramática, ¿no? Para mí al contrario era la aritmética. O de la refinada tortura que para mi incipiente miopía representaban las clases en el patio escolar cada lunes de educación física. Ese pequeño ritual fue construyendo mis primeros pasos en el mundo de la lectura, y esos cuentos me llevaron poco a poco a los libros. Pero cómo quisiera hoy tener al menos un ejemplar de aquellos años de la pequeña Lulú, por ejemplo, o de las aventuras del pato Donald. Y por cierto, hace poco en Donceles ya pude encontrar un ejemplar o varios de la pequeña Lulú. ¿Alguien recuerda ahora los nombres, no de los sobrinitos de Donald, Hugo, Paco y Luis,
sino de los nombres de las 3 patitas que eran sobrinas de la eterna novia Daisy. Subsisten en mi memoria por alguna causa desconocida, como no sobrevivieron los nombres de los faraones ni la lista de elementos de la tabla periódica. Se llaman abril, mayo y junio. Es un detalle curioso. Bueno, después hablo de una librería que estaba cerca de mi casa que se llamaba Zaplana, que tenía unos libros en un segundo piso. Y para mí esos libros del segundo piso, no sé si alguien ha ido a la Casa Alfonsina, a la casa de Alfonso Reyes, la biblioteca Alfonsina, que tiene como en un segundo piso libros y uno puede con unas escaleritas ver todos estos libros. Pues esa librería Zaplana, como algunas librerías de México, creo que hay pocas, tal vez creen algunas así, puede uno entonces, digamos, es como un segundo piso adosado a las paredes. Nunca llegué a subir a ese piso, se me decía que estaba reservado a los grandes. Sin embargo, siempre me quedé como con esa nostalgia de qué libros había ahí, porque yo visitaba mucho esa librería. Pero el primer poema que yo puedo recordar que me dejó una impresión muy fuerte fue un poema que estaba en unos libros rojos que creo que se llamaban El Tesoro, el libro de nuestros hijos se llaman todavía unos ejemplares. Y este poema de López Velarde, que ustedes, no sé si algunos conozcan la poesía del zacatecano Ramón López Velarde, este fue el poema que a mí, digamos, de alguna forma me marcó para la poesía. Hermana, hazme llorar. Fuensanta, dame todas las lágrimas del mar. Mis ojos están secos y yo siento unas inmensas ganas de llorar. Yo no sé si estoy triste por el alma de mis fieles difuntos o porque nuestros mustios corazones nunca estarán sobre la tierra juntos. Hazme llorar, hermana, y la piedad cristiana de tu manto inconsútil enjúgueme los llantos con que llore el tiempo amargo de mi vida inútil. Fuensanta, ¿tú conoces el mar? Dicen que es menos grande y menos hondo que el pesar. Yo no sé ni por qué quiero llorar. Será tal vez por el pesar que escondo, tal vez por mi infinita sed de amar. Hermana, dame todas las lágrimas del mar. López Velarde es un poeta grandioso. Tiene muchísimos poemas donde hay una tensión entre lo místico y lo erótico, como de alguna manera se dibuja un poco en este poema. Y haciendo un gran salto, yo estudié, como ya les decía, lengua y literaturas hispánicas y empecé a varios talleres, asistí al taller del maestro ecuatoriano Meleto Donoso Pareja, que era de narrativa, pero yo de narradora no tenía madera. Y después de un tiempo, el mismo maestro me recomendó que mejor escribiera poesía, que mis cuentos eran muy raros y que no tenían gran cosa de narraciones, sino había mucho énfasis en el lenguaje y que mejor escribiera yo poesía. Entonces yo le hice caso porque era un maestro muy sabio. Y tuve varios talleres, uno de varios años con el maestro Germán de Esa, mi querido maestro que en paz descanse, y también con el maestro Raúl Renán, un poeta yucateco muy bueno, yucateco avecindado de México hace mucho. Entonces déjenme leerles, hablando de este asunto del amor y del desamor, les voy a leer 2 poemas que rozan esos temas, unos de amor gozoso y unos no tanto. El primero es de un amor más tranquilo, un poco cercano a la naturaleza, que me recuerda un poco, no sé si han leído ustedes, la gran poeta mexicana Rosario Castellanos. Ella tiene varios poemas de los primeros que escribió donde la imagen del amor tiene mucho que ver con el río, con el árbol, con la naturaleza. Esto está emparentado, río y árbol, que pertenece a mi libro Los días. Río y árbol, eres el sitio donde las sombras se mitigan. Junto a ti soy un árbol y me miro en la corriente que en tus ojos transcurre sosegada. Río que baña mis sentidos, eres el espejo y la hondura, el ave y la flecha que la alcanza. Me inclino hacia ti
para que mis hojas beban el verde y el ámbar que tu frescura siembra en mis raíces. A tu orilla crezco y un aire de dicha me circunda, y como brazos mis ramas se pierden en la corriente de tu aliento. Y ahora para leer un poema que podría acercarse al título de este ciclo de Pégame, pero no me dejes, que no es lo mismo, pero tiene que ver con amores más incomprendidos, con amores no realizados, con castillos en el aire posiblemente. Este se llama Ariadna sueña. Si conocen el mito de Ariadna, Teseo, el Minotauro, el laberinto, tiene que ver con estos mitos griegos y latinos. Ariadna sueña. Hay mujeres, Ariadnas que se ignoran, que en somnolientos castillos van labrando los muros de postergados laberintos. En lo alto se ve el mar y la mirada navega su destino, mientras la flecha elige al blanco y el minotauro conspira con Teseo para fingir una trama, un hilo y un tesoro. Ella duerme y no sabe lo que el abrazo le depara. El abandono será tu fiel imagen, espejo que el deseo tejió en silencio, con fin que alcanzarás para perderte, arco tendido interrogando al viento, pregunta que encuentra su respuesta solo en sueños. En fin, esta es alguna, digamos, línea de mis poemas que tiene que ver con el asunto sentimental, amoroso, aunque en los últimos años realmente hay muchos poemas de amor en el mundo. Creo que es, a menos de que sea muy, muy importante, muy, muy fuerte lo que uno tenga que decir, un poeta tal vez debe buscar temas en muchas ocasiones más de la vida cotidiana, no que el amor no sea la vida cotidiana, sino menos abstractos, por así decirlo. Hay muchos poemas que he escrito últimamente que tienen que ver con otras preocupaciones, donde está seguramente el amor, pero de otra manera. Les voy a leer un poema que se llama A la mano izquierda, que es más reciente dentro de mi obra. A la mano izquierda, torpe tal vez, quizá dormida, ocupada en tareas siempre menores. Mi mano izquierda revela pensativa lo que no recuerdo, lo perdido, el trazo siempre vago de sueños descendentes, imprevistos. A veces, como quien trata de encontrar en lo esperado un brillo nuevo, le doy tareas que sé no cumplirá. Le pido que sostenga instrumentos ajenos a su alcance, un lápiz, una aguja. Y no me sorprenden sus líneas oblicuas y extraviadas, ni la sangre que manchará el bordado. Como a mi mano, los errores me nublan, la torpeza me asedia, y busco certezas en un lenguaje improbable, en la actitud de un ave en una piedra. Contra la arrogancia de la diestra, me inclino por las noches a proteger el extravío de esa mano cautiva de sí misma. Ella me guarda del exceso, conoce el abismo que me espera y teje en silencio la trama constante de mi sombra. Uno de los temas en general que los poetas tratamos de, no los temas, sino como las inquietudes, digamos, es descubrir este lado que se esconde detrás de las cosas, no lo obvio, no lo que está, digamos, a la vista de todos, sino investigar un poco qué es lo que está detrás de la apariencia, detrás de un sentimiento incluso. Y un poema que les quiero leer a ustedes, precisamente, que trata de los números, digamos, desde un punto de vista muy fantasioso, pero que tiene que ver con esta lejanía o, digamos, fobia que me daban antes los números, ahora ya no, aunque no se me da fácilmente, pero de niña era a veces una tortura verdaderamente. Entonces, este poema se llama Gimnasia numeral y está en un libro que se llama Los días. Gimnasia numeral. Espero que les divierta un poco. Gimnasia numeral.
Agotados en sus cifras, números van y vienen, tardíos, indestructibles, monocromos para mis ojos, que nunca bailaron su danza de sumandos y multiplicandos, para mí siempre minuendos en la infinita pereza de entenderlos. Saltan alegres, próximos y ajenos, inventando un ritmo en carnaval aritmético y eterno. El 6 con su monóculo de plata y su pareja indisociable, el 9. El 8 dividido, esquizofrénico, que no perdona al 3, sensual y explícito. Mientras el 4 avanza a saltos, el 5 no decide su camino. El 7 se suicida con la tilde y el 1, siempre asténico, se asocia al opulento 0, siempre a dieta. El 2, con su actitud de cisne, es el número más bello de esta serie, porque es corona y cumbre de 2 unos que olvidaron por un instante la agonía de avanzar en solitario para unirse de nuevo únicos a otros y llegar antes al mismo fin de todos, en la escritura que dicta el punto y coma y nos transforma en cifras que así siguen bailando, la danza en que mis ojos ya se cierran, cansados de esta cuenta. En fin,